chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la manga de hombro prolongado, ¿sí? En el anterior video les mostraba cómo se hace la manga kimono corta, porque en esta temporada de primavera pues es más fresca y aparte es más fácil de confeccionar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la tabla que vamos a usar de claves y marcas que se van a utilizar en esta ocasión. Yo en esta ocasión me habían pedido que hiciera otra talla, hice la talla 44 y estas son los moldes base de la blusa, que es la que vamos a utilizar. Igual que en el anterior video hicimos la manga kimono con la base, pero de la talla 9. En esta ocasión es talla 44, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar. Yo siempre les pongo una línea base, ¿sí? Si se fijan, está la línea base para que yo ahí me apoye para trabajar. Entonces ahí la coloco en esa línea base para que ustedes la puedan apreciar bien y para que yo pueda calcar. Recuerden que este es un molde. El molde sirve para calcar. Entonces marcamos todo alrededor, calcamos el molde de la espalda. La base, recuerden que es talla 44. Y la marco yo con marcador, pero recuerden que ustedes tienen que hacerlo con lápiz de preferencia, ¿sí? Ahora, la base blusa, recuerden que ya tiene margen de costura, ¿ok? Entonces ya no tenemos que ponerle costura. Aquí les estoy marcando lo que es las pinzas. ¿No? Y ahora vamos a marcar las indicaciones que se dan en esta ocasión es solamente se mueve del escote hacia abajo 1 centímetro se baja, ¿sí? Bajamos 1 centímetro, aquí le voy a poner de aquí hacia abajo 1 centímetro, del escote en el hombro, perdón, 4 centímetros hacia abajo, ¿ok? Ahora vamos a dividir entre 3 la sisa para hacer el hombro prolongado, ¿sí? Si nuestra sisa tiene, recuerden cómo se hace, con una pluma y la cinta métrica, se mide la sisa y la vamos dando vueltas, ¿sí? Y giramos y medimos, ¿cuánto tenemos? Bueno, tenemos aquí todo lo que mide la sisa, son 30 centímetros, ¿sí? Y ya lo dividimos entre 3, sería 10 centímetros, ¿ok? Marcamos primero 1, luego marcamos el siguiente, y así dividimos entre 3, ¿ok? Ya teniendo nuestra división entre 3, ya hacemos las siguientes marcas. Lo vamos a hacer con un color diferente para que ustedes lo distingan. Vamos a hacerlo con verde. Marcamos aquí el escote verde con el 1 que bajamos y con el 4, ¿ok? Ahí está. Ahora, donde marcamos el tercio, ahí es importante porque vamos a hacer una prolongación. ¿Cómo se hace la prolongación? Son dos tantos del hombro que se prolonga, ¿sí? Si nosotros dividimos entre 3 y son 16 entre 3, ¿cuánto sería? Lo vamos a dividir para que nos diera lo que es el aumento de la manga, ¿sí? Entonces ya le sacamos la medida de hombro, serían 5.6 y 5.6, ¿sí? Y lo prolongamos. Vamos a hacerlo con el marco, con el plumón negro.
para marcarlo, 2/3 de hombro, ¿sí? Y ahora con la regla marcamos la línea para prolongar el hombro prolongado, la transformación, ¿ok? Ahí. Ya teniendo nuestra transformación, vamos a mostrarles con el molde, como les he enseñado anteriormente, cómo se hace en papel Craftsena, cómo quedaría ya nuestro molde, ¿sí? Entonces aquí hacemos la unión también de la pinza, la marcamos en color rojo. Recuerden que al principio de que marcamos, se marca también la pinza. Y bueno, aquí yo ya tengo mis puntos de referencia. ¿Se acuerdan que les había dicho que la pinza, por los que no saben, se marca con una aguja o con una pluma para que se pueda pasar los puntos de referencia de la pinza? ¿Ok? Entonces ahora vamos con aquí ya está terminada, pero voy a hacer la otra antes de mostrarles en papel Craftsena, ya terminado. Vamos a terminar la otra parte. Vamos a marcar nuestro molde delantero para hacer la base, la manga de hombro prolongado delantero. Es un poco grande, es un poquito más complicado. Todo lo llevamos alrededor, lo marcamos. Recuerden que ya nuestros moldes ya deben de tener su margen de costura. Y si se fijan, también tiene sus claves. Cada molde debe de llevar, que es la B de base, D de delantero, la T de talla, 44 en esta ocasión, el hilo, doblez de tela. Nunca olviden eso, chicos y chicas, porque a veces se nos pasan las indicaciones y es tan importante saber dónde tenemos el molde que vayamos a utilizar y ya tener esa seguridad de que este es el delantero. Y no estar pensando, ¿será el delantero o la espalda? Si ya tiene las claves, pues ya la tiene marcado, ¿no? Ya sabemos que es delantero, ya sabemos que es espalda. Entonces no hay ningún problema porque se nos revuelvan un poco los moldes porque ya los tenemos ubicados, ¿sí? Ahora vamos a marcar igualmente que aquí hacia adentro se marca en 4 centímetros, ¿sí? Desde aquí para acá, 4 centímetros. Entonces, recuerden que se llama la manga hombro prolongado. Perdón porque no les había puesto antes el título. Ahora va entonces 1 centímetro hacia abajo. Es 1 centímetro. Marcamos. Y ahora lo hacemos con el color verde para que se distinga nuestro escote. Lo mismo, vamos a dividir ahora con la cinta métrica. Dividimos nuestra sisa. ¿Sí? ¿Cuánto mide de sisa? Igual mide 30. Se divide entre 3, son 10, ¿verdad? Es una marquita acá. Y luego vamos a hacer otra marquita acá. Sería 10. Ya teniendo eso, vamos a hacer 2 tantos de hombro. ¿Ok? Recuerden que el hombro se mide completo, totalmente completo, no lo vayan a hacer en nada más después de lo que quitamos, no, se mide completo.
Por lo tanto, son 5,5 y 5,5. Vendría siendo 11. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí si quieren. 5,5 es 1/3. Y luego otro 5,5 es otro tercio. Serían 2/3. Y este es 1, 2, 3. 2/3. Vamos a medirlo. Serían 11,5. Hasta aquí, más o menos, un punto de referencia y la prolongación. ¿Sí? Prolongamos ese hombro a esa altura donde lo marcamos. Queda un poquito arriba, pero con la regla queda exacto. ¿Sí? Recuerden que siempre hay que utilizar nuestras herramientas para el trazo. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo así. Unimos con nuestro tercio y ya sacamos nuestro hombro prolongado. ¿Sí? ¿Qué nos está haciendo falta ahí? Siempre les digo, recuerden las claves. El hilo de la tela. Bueno, vamos a poner el hilo de la tela. ¿Sí? El hilo. El doblez de tela. Esta es blusa, delantera. Talla, como les mencionaba, ahora es una talla grande, 44. Y ahora vamos con el hilo de la tela del otro. 13, que significa doblez de tela. ¿Ok? Ahora, la blusa, espalda. Y la talla es 44. Acuérdense que la T significa talla. ¿Ok? Y aquí, ya lo ven, ya está terminado. Y ahorita les muestro cómo quedaría ya en molde en papel Craftsena. ¿Sí? Y así quedarían ya los moldes terminados. Y así lo podemos utilizar para la confección. ¿Sí? Si se fijan, tienen sus claves, sus marcas, la talla, las pinzas, que es muy importante, pero también puede ser que no lleve pinza, depende de tu modelo que vayas a realizar. Y yo les muestro esta prenda que yo traigo puesta, es hombro prolongado, ¿sí? Si se alcanza a distinguir, por eso abro los brazos, para que vean cómo es hombro prolongado y cómo se ve la curva aquí, que es lo mismo que está aquí, ¿sí? Pero posteriormente vamos a trabajar en las máquinas y les voy a enseñar cómo se confeccionan todos los moldes que hemos hecho, los vamos a ir haciendo de confección. Lo que pasa es que yo quería que ustedes poco a poco fueran aprendiendo lo más sencillo para ir un poquito más a lo complicado, que es la confección. Realmente sí es un poco más complicado, pero ya teniendo tus moldes, vas con toda la seguridad de poder hacer una prenda bien hecha, con tus medidas, y con un molde que si quieres volverlo a hacer, pues ahí lo tienes, lo vuelves a hacer. No es necesario de que digas, ay, ¿y cómo lo voy a hacer si ya no tengo el molde? ¿Sí? Por eso se hacen los moldes, para poder hacerlo las veces que nosotros querramos y con exactitud y a la medida. ¿Ok? Eso es todo. Espero que les guste, que me den like y suscríbanse, por favor. Gracias.